Allí donde están sentaditos digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Amén. Queridos hermanos, la palabra del Señor en el día de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33, nos hace una exigencia, una llamada radical. Una llamada radical. Vamos a ver tres partes, uniendo la última con la primera, para hacerla en tres partes, de este Evangelio. La primera parte. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Aquí está la exigencia de Jesús. Jesucristo viene a decirnos a nosotros que Él quiere que lo sigamos, y todos ustedes y yo queremos seguirle. Él quiere que seamos santos. Seguirle es alcanzar la santidad, alcanzar la salvación, ser auténtico y verdadero cristiano. Todos queremos hacerlo, todos. Pero Jesucristo pone cuál es la clave para seguirle a Él. Renunciar a algo muy importante. Y aquí no se refiere literalmente que tengo que dejar padre, madre, hijos, familia, todo, solamente. Ciertamente que también cuando una persona toma la decisión, por ejemplo, un joven de irse al seminario, una joven de irse religiosa, o cuando se casan, toma la decisión de dejar a su papá, a su mamá, a sus hijos no, a su esposa no, a su esposo no. Pero no exactamente significa que usted tiene que abandonar a su padre, que tiene que abandonar a su madre, literalmente. Significa que en la vida de ustedes y en la vida mía hay cosas tan importantes, tan familiares a nosotros, tan propias a nosotros, como nuestro padre, como nuestra madre, tan acostumbrados a vivir con ellos, que nos impide acercarnos a Jesús. Por eso el versículo 33, el versículo 33, termina diciendo: esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Entonces, no está hablando literalmente de papá, mamá, hijos, hermanos, familia, porque imagínense usted es casada, o usted es casado y diga, tengo que abandonar a mis hijos, tengo que abandonar a mi papá, tengo que abandonar a mi hermano. Bueno, el papá y la mamá sí, que se casa quiere, tiene que irse, dejará a su padre y a su madre, ciertamente, pero ¿y a sus hijos? ¿Y a su esposa? ¿Y a su esposo? Aquí Jesucristo lo resume otra vez en el versículo 33. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Entonces, Jesucristo está hablando que hay cosas que nosotros tenemos que son tan importantes, tan valiosas y que estamos tan acostumbrados o familiarizados con esas cosas como si fuera papá, mamá o hermanos o familia. Ejemplo, una persona que desde pequeñito come chimú, fuma cigarro, toma licor. Dígame si eso no pasa a ser parte de su familia. Es que yo soy así, es que mi abuelo era así, es que mi papá era así, es que yo soy así. O sea, eso ya pasó a ser parte de su familia, parte de lo suyo. Desde pequeñito, estoy tan acostumbrado a eso, y dice Jesús, ¿quieres ser discípulo mío? Renuncia a esos bienes, renuncia a esas cosas que son para usted tan importantes, tan familiares, que ya le hace falta. El que fuma droga,
El que está metido en un grupo, ahorita llámelo malandro, allá en El Salvador le dicen las maras, o llámelo lo que sea. Gente donde se sienten familia porque van a robar juntos, porque van a matar juntos, y se sienten tan íntimos. La guerrilla, los que están en la guerrilla, dicen, es que yo no puedo dejar la guerrilla, esa es mi familia, yo ahí crecí, yo ahí me formé, y tengo un grupo que chévere, que hacemos esto, hacemos aquello. ¿Cómo voy a dejar yo esto? Y dice Jesús, si tienes algo que ames tanto, que pertenezca a ti, que creas que es parte de lo suyo tan íntegro, y no eres capaz de renunciar a eso, no puedes ser discípulo mío. Y hoy la invitación del Señor es ver qué es lo que a mí me impide seguir a Cristo. ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo familiar? Puede ser que lo familiar suyo sea la grosería, la mala palabra. Tan familiar que se le salen solitas. Y usted no tiene la culpa, yo soy así, y yo toda la vida he hablado así, en mi casa me acostumbré a eso. Ciertamente esa grosería pasaron a ser como su mamá, como su papá. Algo tan interno, tan suyo, está tan acostumbrado. La ira. Es que en mi familia todos sufrimos de eso mismo, de la ira, y no podemos dejar la ira. ¿Y quién dijo eso? Pero ese es mi papá, ese es mi mamá. No, ese no es su papá, es su mamá. Y aunque fuera como su papá, su mamá, su hijo, lo que sea, tendría que, si quiere ser discípulo de Cristo, decir, renuncio a esto. El chisme. Uy, usted no conoció a mi abuela. Mi abuela era más chismosa que yo. A mí qué me importa. Lo importante es, ¿usted quiere seguir a Cristo? Eso te impide. Ya sabemos, partamos de aquí. Eso es parte de su vida. Toda la vida ha sido así. Y uno a veces, para excusarse totalmente, dice, es que el loro viejo no aprende a hablar. Eso es un loro, pero nosotros no somos loros, somos cristianos. Y Jesucristo dice, aquel que me quiera seguir, pero que no quiera renunciar a esas cosas, no puede ser discípulo mío. Interrogante. Puede ser que para usted el problema no sea el chimú, no sea el cigarro, no sea la droga, no sea el alcohol, no sea la guerrilla, no sea la mara o de gente que le acostumbra a robar o a matar. Puede ser que a lo mejor no sea el chisme, puede ser que usted sea la pereza, puede ser que no sea la ira, pero puede ser que sea el orgullo, la soberbia. Puede ser que no sea eso, pero puede ser que sea la lujuria. Puede ser que usted diga, no, es que yo estoy tan acostumbrado a montarle los cuernos a mi esposa o a mi esposo, que eso ya es algo tan normal, que eso ya no tengo la culpa. Ese es su papá, ese es su mamá, ese es su hermano, esa es su esposa. Eso lo amas tanto como si fuera algo tuyo, y estás tan acostumbrado que ya le parece algo normal, que ha perdido la vergüenza. Y dice Jesús, ¿me quieres seguir? Anda, deja eso. Puede ser que usted diga, es que yo soy mujer y me gustan las mujeres y yo no tengo la culpa. Yo nací así. Mentira, no nació así. Pero usted se siente tan familiar a la vida de lesbiana que usted piensa que de ahí no puede salir. Y dice Jesús, tú lesbiana, ¿me quieres seguir? Renuncia a eso que es como si fuera parte de su familia, algo que amas tanto. O si tú eres homosexual. Y dice, ¿pero qué hago con lo que siento? Entonces dice Jesús, si no eres capaz de renunciar a eso, no puedes ser discípulo mío. Serás el mejor homosexual del mundo, porque tendrás el mejor hombre que te guste, pero no serás santo. Y el Señor nos invita a seguir por sus caminos. Tenemos que renunciar a eso. Sí tenemos que renunciar. Nos cuesta mucho. ¿Cómo lo llama Jesús? El que no tome su cruz. ¿Cómo lo llama Jesús? Cruz.
Dejar a esa cosa que tanto amo, que me he familiarizado con ello, que llevo tanto tiempo de hacerlo y dejarlo, esa es la cruz más grande. Pero dice Jesús, el que no cargue su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Es una gran cruz y cuesta, y cuesta. ¿Qué es lo que hoy nos impide seguir a Cristo? Puede ser que tu hijo tenga el problema de la desobediencia. No le gusta obedecer. Usted es lo máximo, pero cuando lo mandan a hacer algo, usted le da rabia y no hace caso. Y piensa que es así. Puede ser la pereza. No hace nada en la casa. No hace nada. Y quiere que todo le hagan a usted. A pereza. ¿Qué cosa te está dañando? La envidia. ¿Sabe qué es la envidia? No querer ver ojos bonitos en cara ajena. Ponerme triste cuando a alguien le va bien. Enfurecerme. Ponerme contento cuando a alguien le va mal. Y si a alguien le va bien, yo lo he de ver, yo lo he de ver. Yo sé que algún día, déjelo. Eso es envidia. Eso no podemos nosotros permitir que sea parte de nuestra familia, de lo nuestro. Y Jesús dice, renuncia a eso. Fácil no es. Es muy difícil. Por eso Jesucristo nos lo muestra en San Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesucristo, nuestro Señor, nos lo presenta de esta manera. Cuando Él nos estaba dando ejemplo de renunciar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, para hacer la voluntad de Dios. Y no me refiero literalmente, me refiero a lo que simboliza dejar padre, madre, hijos, hermanos, familia. Óigalo. Con estas palabras: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la. El secreto para ser santo, para seguir a Dios, es que no se haga mi voluntad. Sino, pero eso no es fácil. Versículo 44. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. ¿Fácil o difícil? Otra vez. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. ¿Por qué la Biblia dice que Jesucristo sudaba gotas de sangre cuando decía, Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Teológicamente, bíblicamente, que no hay cruz más grande, que no hay sacrificio más grande que el desprenderme de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi familia, es decir, de mi voluntad, de mi gusto, de mi gustico y de mis gustazos para hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros renunciamos a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia, Jesús sudaba gotas de sangre. No hay cruz más pesada que esa. La Biblia nos está mostrando que Jesucristo llevó ese sacrificio a hacer la voluntad del Padre más grande que el de la cruz. Más grande que el de la cruz. Está comprobado científicamente que la persona que puede sudar gotas de sangre es aquella persona que se abre un hueco y se entierra vivo. Ese puede sudar gotas de sangre. Más nadie puede sudar gotas de sangre. Y Jesucristo sudaba gotas de sangre cuando decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos dio ejemplo, para que usted y yo sigamos el camino. ¿Cuál es el camino? A ver el secreto de la felicidad y del éxito espiritual. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué le están enseñando los padres de familia a los hijos? A hacer la voluntad de ellos. Mi hijo hace lo que le da la gana porque él es mi consentido. Ese niño podrá ser santo, podrá lograr hacer la voluntad de Dios,
Nunca, jamás. Será el parásito más grande de la sociedad, será el enemigo, el drogadicto, el sinvergüenza, el asesino más grande de la sociedad, porque nunca aprendió a hacer la voluntad de otro, sino su propia voluntad. Y hay de aquellos padres de familia que dejan hacer sus hijos lo que quieran. Papá y mamá tienen que enseñarle al niño desde pequeñito que no se haga su voluntad. Comienza por decirle, hijo, usted tiene que hacer esto. Papá, pero yo quiero hacer esto. No, pero tiene que hacer esto. Y el niño aprende a hacer la voluntad de su papá. Aprende a hacer la voluntad de su mamá y mañana aprenderá a hacer la voluntad de Dios. Pero si su hijo aprende a hacer la voluntad hoy de él, mañana hará la voluntad de él, así tenga que matar a quien tenga que matar. ¿No han escuchado hijos que matan a su madre para robarle y fumar droga? Para hacer su voluntad. Y esto es lo que el mundo de hoy está padeciendo. Y lo peor es que el mundo no permite a los padres de familia de observar que para formar discípulos de Cristo tienen que enseñarle al niño a renunciar su propia voluntad. Y hay padres de familia que dicen, es que mi padre y mi madre eran muy exigentes conmigo, no me dejaban hacer lo que a mí me daba en gana, por eso yo dejo que mi hijo haga lo que le dé la gana. Está formando un sinvergüenza, pero ese hijo suyo nunca será cristiano. Nunca, porque Jesús dice, que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El que no deja a su padre, madre, hijo, por mí, por el evangelio, no puede ser discípulo mío. Necesitamos exigirnos. ¿Y quién nos enseña a exigirnos? Papá y mamá. ¿Cuándo van a comenzar? Ojalá y hoy llegue la palabra de Dios a su corazón, a su mente. Jesucristo nos da un ejemplo. En San Juan capítulo 6, versículo 38, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos da un gran ejemplo a nosotros. Porque yo he bajado del cielo. ¿De dónde bajó Jesucristo? Del cielo. Es Dios. Y a pesar de que es Dios, miren lo que hace. No para hacer mi voluntad. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Usted a qué ha venido a este mundo? Para hacer lo que a usted le da la gana. ¿O no? ¿Y qué es lo que usted quiere que haga su hijo? Lo que a él le dé la gana. Y si el abuelo le dice que no lo haga, se pone bravo con el abuelo. Y si el profesor le dice que no le haga, se pone bravo con el profesor. Y si el cura le dice que no haga eso, se pone bravo con el cura porque se metió con mi hijo, que yo no le digo nada y yo dejo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana, y este cura o esta persona viene a decirle otra cosa. Ese es mi enemigo. Vaya pecado más grande que están cometiendo los padres de familia. Y hay de aquellos cristianos que están en los grupos de apostolado, pero todavía quieren hacer su voluntad de lo que les da la gana. Jesucristo es el ejemplo. Y eso que ha bajado del cielo, otra vez. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esa es la diferencia entre Cristo y los cristianos. Cristo ha bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la de Dios. Ustedes y yo hemos llegado a esta tierra no para hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Esa es la diferencia. ¿Por qué nos cuesta ser cristianos? ¿Por qué nos cuesta ser santos? ¿Por qué nos cuesta vivir el evangelio? Porque no nos han enseñado el secreto del evangelio. El secreto del evangelio está reflejado allá en San Juan capítulo 4, versículo 34. El secreto del evangelio es que yo sea capaz de asumir esta máxima de Jesucristo, esta enseñanza, este reglamento, o esta luz, este camino, esta verdad de Jesucristo. Yo no he venido a este mundo a hacer mi voluntad. En castellano, yo no he venido a este mundo a hacer lo que me da la gana. He venido a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros?
He venido a este mundo a hacer lo que me da la gana y que nadie se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ese es el mensaje de Satanás para todos sus seguidores. Y el mensaje de Jesucristo es: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino de aquel que me ha enviado. Y Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Otra vez, Fermín. Jesús les dijo, y paren en la oreja. mi alimento. ¿Cómo se alimenta Jesucristo espiritualmente? Otra vez. Mi alimento. ¿Cómo se alimenta Jesucristo y cómo se debe alimentar espiritualmente un cristiano? Otra vez. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Ese es el alimento de todo cristiano. Pero pregunto, cristiano que me oye, ¿ese es tu alimento? Sea sincero. No, ese no es tu alimento. No te has alimentado. Vives sin alimentar su espíritu. Mi alimento es hacer la voluntad de que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que la ha enviado? La voluntad del que la ha enviado es que si usted tiene pareja, se case por la iglesia. ¿Ya lo hizo? No, porque usted hace lo que le da la gana. Esa no es la voluntad de Dios. A usted no le importa un comino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted se case. Y usted, como no es cristiano, si no es un cristiano de puro bla, 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 usted no se casa porque no quiere. ¿Sabe cuál sería el alimento de un cristiano? Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me case. Pues me caso. Es que mi esposa no se quiere casar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se separe. Pues me separo. Pero ¿qué voluntad está haciendo? El problema es que estamos haciendo la voluntad nuestra o la voluntad de Petronilo o de Pánfilo, pero lo que menos pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por eso un santo decía, ¿quiere hacer las cosas bien? Pregúntese, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esta es la voluntad de Dios? Ahí sabe usted si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y Jesucristo el Señor, que nos pide examinar si estamos haciendo la voluntad de Dios, y que nos dice, yo he venido para hacer la voluntad de Dios, y que nos dice, este es mi alimento, hacer la voluntad de Dios. Ese mismo Jesucristo dice, ahora vuelva a San Lucas capítulo 14, versículo, léalo desde el 27 a ver. Después que dice que no deja a mi padre, a mi madre, a mis hermanos por mí, no puede ser discípulo mío, escuche lo que sigue. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Todos debemos cargar la cruz, porque todos cojeamos de una pata. Todos tenemos defectos, todos tenemos pecados, todos tenemos que corregir y dejar algo, todos. Uno es una cosa, otro otra. Y escuche lo que viene, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Viene la segunda parte del Evangelio. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo. Otra vez, Fermín. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa. ¿Usted quiere construir una casa? Sí. ¿La quieren aquí o la quieren en el cielo también? En el cielo. La casa de la que estamos hablando es arriba en el cielo. Bueno, ¿quién quiere construir una casa en el cielo el día en que se muera, tener una mansión en el cielo? Yo en primer lugar, me imagino que también ustedes. Si no, ustedes verán qué hacen. Pero si quieren construir una casa arriba en el cielo, quieren ser santos, quieren alcanzar la vida eterna, escuchen lo que dice Jesucristo. Paren la oreja. No comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Si usted quiere construir una casa en el cielo, usted quiere ser santo, quiere servirle a Cristo, primero tiene que sentarse a pensar. ¿Cómo va a construir esa
casa. ¿Qué es lo que le estorba? ¿Qué es lo que tiene que quitar? ¿Cuál es la basura? El monte que hay que quitar. Porque eso está lleno de rastrojo. Hay que limpiar, hay que pasarle máquina, hay que tirarle terreno, hay que tirarle tierra para emparejar. Tiene que sentarse a calcular. Hay cosas que estorban que hay que quitar. Hay cosas que no tiene que hay que colocar. Dice la Biblia, quiere construir una casa, magnífico, pero siéntese primero a pensar, ¿qué quiero? Quiero ser santo, ¿qué quiero? Quiero ir al cielo, ¿qué quiero? Disfrutar la vida eterna. Ajá, y cree que así como va, borracho, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, ¿así vas a alcanzar la vida eterna? No, debes cambiar. ¿Qué tienes que cambiar? Esto es lo que Jesús está diciendo. No puedes construir una casa en el reino de los cielos si antes no se sienta a pensar, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sigue. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. ¿No han visto ustedes que hay personas que van a misa todos los domingos y el fin de semana lo ven borracho en la calle? Ustedes no, los que no vinieron. Y la gente dice, ¿y ese qué? Ese quería construir, pero no se sentó a pensar qué era lo que le hacía estorbo. ¿Qué tenía que quitar? ¿De qué tenía que desprenderse? Y la gente se burla y dice, ese que quiere ser santo, ese que la pasa metido en la iglesia dándose golpes de pecho, mírenlo. La gente se burla porque comenzó a construir y no calculó que ese licor, que esa droga, a lo mejor que esa moza o ese mozo, a lo mejor que ese homosexual con el que vive o esa lesbiana con la que vive, le va a ser un estorbo para crecimiento espiritual, para alcanzar la salvación. O que ese grupo que con el que vive, o esos compinches, o esas otras personas que le están llevando al mal, si usted no se sienta a pensar qué es lo que usted quiere, nunca podrá dejar las cosas malas y nunca podrá buscar las cosas buenas. Y dice Jesús, tiene que sentarse a pensar, porque si no, en su corazón estará el deseo de ser santo, en su mente el deseo de hacer las cosas como Dios manda y querer ganarse la vida eterna, pero no va a dar el paso porque nunca se sentó a pensar que eso es pecado, que eso es malo y que ese pecado suyo de usted tiene que dejarlo aunque le cueste, como dejar a su padre, como dejar a su madre, como dejar a sus hijos, como dejar a su familia. Pero hay que sentarse a pensar. De modo que el error que estamos cometiendo es no meditar, no sentarnos a pensar, no pensar en la construcción de la vida eterna del reino de los cielos. Y eso nos está destruyendo. Repítelo y sigue. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar con la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. ¿Y por qué no será capaz de terminar? Hasta que usted no tome como lema, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. O de Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta que usted no tome conciencia de eso, usted no podrá edificar la casa. Siéntese a pensar. O sea, se lo traduzco en castellano. Por la propia fuerza de usted no podrá. Así, con el mismo estilo de vida como vas, no podrá.
si no hace un pare en su vida y dice, ya basta, le he servido al mundo tanto tiempo, le he servido al diablo tanto tiempo, ya basta, ahora voy a servir a Dios, pero voy a hacer algo. Ejemplo, si yo digo, oh, qué bonito sería que aquí naciera una mata de plátano, porque con esta hambre que hay en Venezuela, si yo logro tener una mata de plátano aquí, esa mata de plátano me daría un platanito al menos para comer. Oh, la idea está buena. Yo quiero que nazca una mata de plátano aquí. Está bien, ese es lo que usted quiere. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Mire, tiene que romper el piso. Pero para romper el piso no va a agarrar con las uñas, porque ahí se muere. Tiene que agarrar un pico, tiene que agarrar una barra y dale, que le salgan ojalá callos, sangre en las manos y abre el hueco. Busca abono, echa agua, quita el techo porque si no tampoco le entra sol ni le entra agua. Haga algo, busque los instrumentos. Si usted quiere ser santo, si usted quiere dejar el alcohol, si usted quiere dejar el cigarro, si usted quiere dejar la prostitución, si usted quiere dejar de ser homosexual, si usted quiere dejar de ser mentiroso, dejar la ira, dejar la pereza, dejar la envidia, dejar la gula, dejar ese pecado que te está atormentando, busca las herramientas, ponga las herramientas, porque si no, no podrá lograrlo aunque quiera. Es como si usted se pusiera en un terreno a gritar que nazca papa, que nazca papa, que nazca papa, y no la siembra, ahí se muere, van a hacer maleza, pero papa no nace. Es necesario que usted y yo tomemos conciencia qué debemos hacer y vamos a usar la herramienta. Si no, la gente se va a reír, comenzó, pero no pudo terminar. ¿Dónde terminó? En la droga. ¿Dónde terminó? Un sinvergüenza. ¿Dónde terminó? Y su vida fue una total desgracia. Ejemplos, muchos. Y ustedes lo conocen. Entonces, lineamiento número 1. No he venido a este mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Segundo, ¿es voluntad de Dios? ¿Le gusta a Dios que yo haga esto? Si a Él no le gusta, no lo hago, cueste lo que me cueste, aunque tenga que sudar gota de sangre. Pero debo apartarme de eso. Así se hacen los santos. Así se logra la vida cristiana. Así se logra ser discípulo. Que quiera ser discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Y viene la tercera parte del Evangelio. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿otra vez? Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, Jesucristo dice que nos vamos a enfrentar a una pelea. Y no va a ser con Petronilo ni con Pánfilo. Tiene nombre, Satanás. Vamos a pelear contra Satanás. Porque la ira, porque la gula, porque el sexo desenfrenado, porque la droga, porque el alcohol, porque el adulterio, porque la pornografía, porque esto, porque aquello, viene por Satanás que nos está atacando y nos está destruyendo. Nos declaró la guerra. Ajá, y dice Jesús otra vez. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, usted va a pelear contra Satanás. Ya la guerra está lista. Voy a pelear. Le voy a decir no. Y cuando Satanás toque la puerta, le voy a decir no. Aquella canción que dice, si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el alcohol llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la pereza, si la envidia, si el adulterio, si la fornicación, si la pornografía llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Debo enfrentarme, debo saber que voy a pelear, hermano. Tenemos que estar dispuestos para la pelea.
Y vamos a pelear contra un rey del mundo que se llama el diablo, Satanás. Pero dice Jesús, si vas a pelear, repítalo. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? Si usted va a pelear con el diablo, tiene que sentarse a pensarlo bien. ¿Por qué? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Se lo traduzco en castellano. ¿Podrá enfrentar al diablo cuando usted no hace oración? ¿Podrá enfrentar al diablo cuando usted no lee la Biblia? ¿Podrá enfrentar al diablo cuando usted no va a misa, y si va a misa es a mandar mensajes o hablar con el vecino, o que se queda afuera compartiendo con los de al lado, pero no presta atención? ¿Podrá enfrentar al diablo así? ¿Podrá enfrentar al diablo si usted no reza el Santo Rosario ni siquiera? Él viene con 20,000 y usted va con 5,000 o con 1,000. ¿Lo podrá enfrentar? Use este pote. No lo puede enfrentar. ¿Vas a enfrentar el adulterio si usted no hace oración? ¿Vas a enfrentar al chisme si usted no hace oración? ¿Vas a enfrentar la gula, la pereza, la envidia o cualquier otro pecado? Y si eres homosexual, ¿vas a enfrentar esa fiera, a ese demonio? ¿Lo vas a enfrentar sin oración? No lo vas a vencer. Está escrito, ponga cuidado que no lo vas a vencer. Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Entonces Jesucristo dice, para poder vencer al diablo, tenemos que renunciar a todas esas cosas malas y hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo renuncio a esas cosas malas y busco hacer la voluntad de Dios, haciendo oración, confesándome, yendo a la Santa Misa, rezando el Santo Rosario, leyendo la palabra de Dios, entonces yo me voy a enfrentar al diablo. Él se va a enfrentar conmigo. Va a haber una pelea. A veces me va a golpear. ¿Han visto las peleas? ¿Los boxeos? Siempre hay un ganador. Pero véanlos de cerca, los dos salen con los ojos morados. Pero hay un ganador. Porque a veces el diablo le mete la mano a usted. Y a veces usted queda aturdido. Tanto que había luchado por no pecar y pecó. Levántate, que viene el segundo round. Y ahí es donde usted le va a decir, me hizo caer sin vergüenza. Pues ahora voy a durar 1 año sin tomar. Eso le da un golpe a Satanás. Y a lo mejor volvió a fallar y se levantó y le dice, ahora voy a durar 5 años sin tomar, vagabundo. Hasta que ya no toma más. Y le dice, no, ¿noqueado es? Noqueado. Le dio un noqueado. Lo venció. Así es que tenemos que vencer al diablo. Cuando usted y yo calculamos, él viene contra mí con 20,000. Yo voy contra él con 1,000. Ya perdí. ¿Qué me voy a enfrentar? Ya estoy perdido. ¿Qué voy a hacer? Pues fácil. Voy a ganarme de más fuerza, de más soldados. Voy a reforzar la oración, a incrementar la oración, a incrementar la lectura de la palabra, las obras buenas. Y ahora sí, estoy fuerte. Vamos a ver, que me salga por ahí alguien que me invite a tomar licor para que vea. Y cuando llegue le dice, mire Petronilo, para que se tome una cervecita. Y usted riéndose le dice, no gracias, si quiere regáleme 1 kilo de arroz para llevarle a mis hijos. O sea, más sencillo, tómese una cervecita, gracias, si quiere me tomo una malta o una gaseosa. Para que vea que va a decir, ¿y a usted qué bicho le picó? Usted le dice, no me picó nada, solamente que usted viene contra mí con 20,000 y yo voy contra usted con 100,000. ¿No va a poder contra mí? Así es que se vence el enemigo. Y dice Jesús, pero si no has pensado eso, vas a ir contra aquel viene contra 20,000 y cuando usted ve a alguien que está tomando cerveza al lado suyo, a usted se le cae en la baba. Se endeuda, vende la casa para tomar licor, vende a su madre para fumar droga. ¿Qué no hace? Porque las fuerzas se acabaron.
Secreto para vencer al diablo. En primer lugar, he venido a este mundo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Segundo, esa voluntad de Dios no es fácil. Es la cruz más grande que me hace sudar gota de sangre, pero tengo que hacerlo. Y tengo que saber que si yo quiero alcanzar la casa del reino de los cielos, yo tengo que ponerme a calcular y descubrir que con ese pecado yo no puedo entrar al cielo. Que tengo que abandonar ese pecado. Por muy pequeño o grande que sea, tengo que abandonarlo. Y si no, ya perdí, no podré tener eso ya. Y si me voy a enfrentar contra el diablo, yo tengo que tomar la fuerza de Dios, el ejército de Dios, incrementar cada día más la oración, más el encuentro con el Señor, y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. He aquí el secreto para llegar a la salvación. He aquí el secreto para caminar por los senderos del Señor, para lo que dice Jesús, dejar a su padre, madre y seguirme a mí para que sean mis discípulos. Y el que no renuncia a todos sus bienes, aquellas cosas que cree necesario para su vida, que siente que se le desprende todo cuando deja eso, si no eres capaz de hacer eso, no puedes ser discípulo mío. Y una última palabra, ciertamente que los jóvenes que quieran ser sacerdote o las que quieran ser religiosas, siempre van a encontrar obstáculos. Y tendrán que saber también decir a papá o a mamá, esto es lo mío y yo me voy por aquí, aunque no les guste a ellos. Y tiene que saber la esposa que si no deja a su esposo, y no significa irse, sino que si su esposo le dice, no me da misa, usted dice, primero amar a Dios sobre todas las cosas. Primero le obedezco a Dios y después a usted. Sí se puede obedecer al esposo y se debe obedecer, siempre y cuando no esté en contra de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, amar a Dios sobre su esposo. Y si su esposo es obstáculo para que usted ore, obstáculo para que usted se confiese, obstáculo para que usted vaya a misa, entonces dice Jesús que tiene que seguirlo a él antes que su esposo, o igual a su esposa. Y si usted vive con una mujer y es obstáculo para que usted comulgue, para que usted confiese, porque no se quiere casar, debe preferir a Cristo antes que a esa mujer, aunque la ame como si lo hubiese parido, pero tiene que hacerlo. Y si sus hijos no quiere que usted se case porque a lo mejor se le murió su marido y usted se encontró otro, su príncipe azul, pero sus hijos dicen, no se case porque yo no quiero que usted se case. ¿A usted qué le importa? Usted no se case si usted no quiere, pues yo me caso, pues yo tengo que hacer lo que le agrada a Dios. Saber que tengo que buscar la manera de agradar a Dios antes que a los hombres. Como sacerdote del Dios Altísimo, les he mostrado cuál es el camino a seguir. El que lo quiera seguir, que lo siga. El que no lo quiera seguir, pregúntenle si me importa. Hice lo que yo tenía que hacer. Ustedes verán si hace lo que tienen que hacer. Señor, te pedimos que nos ayude a calcular si vamos construyendo la casa espiritual como debe ser. Que nos dé la fortaleza, Señor, para renunciar al mal, aunque nos cueste sacrificio, gotas de sangre, sudor de sangre. Ayúdanos, Señor, a cultivar más la oración, la vida espiritual, para poder vencer al enemigo que viene contra nosotros y quiere vencernos. Te pedimos, Señor, que nunca nos abandone y que podamos alcanzar este proyecto espiritual que hoy tú, a través de tu palabra, nos invitas a seguir. Amén.